Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompañan en el estudio dos distinguidísimos médicos cubanos. El doctor Rafael Torres Peña, él es profesor titular en Cirugía General y es vicedirector del Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso, lo que en México llamamos cirugía mínimamente invasiva. Y está también con nosotros el doctor Julián Ruiz, que es el director del mismo centro, gastroenterólogo. Muchas gracias, doctores, por venir hasta México aquí a conversar con nosotros sobre algo tan importante como la salud. Gracias, muchas gracias a ustedes. Cuando hablamos de cirugía mínimamente invasiva, estamos hablando de un nuevo paradigma de la medicina. ¿Fue fácil que en Cuba, en las condiciones de acoso internacional, ese paradigma se fuera abriendo espacio? Yo creo que no fue fácil al principio. Tuvimos que luchar contra criterios internos de personas o de médicos profesionales, buenos profesionales que con una muy buena intención no confiaban en estos cambios que representaba operar utilizando un monitor y perder en la interfase médico-paciente directa, y que no pensaban que a través de un endoscopio pudiéramos obtener las imágenes que verdaderamente se obtienen. Y como eran, o como son en algunos casos, personas altamente capacitadas, altamente dotadas, técnicamente bien preparadas, pues en un momento determinado pudieron constituir o constituyeron quizás un poco de rechazo, como ha pasado, a mi juicio, porque tenemos muchos colegas alrededor del mundo que los conocemos y que ha pasado en cualquier país del mundo cuando se ha tratado de introducir una tecnología como esta. Y al final nosotros creemos que se ha demostrado las ventajas de que la agresión al paciente sea lo mínimo posible, la evolución de estos pacientes ha sido incomparablemente mejor, ha sido mucho más humana y mucho menos agresiva, y por supuesto esto ya hoy en día nadie lo discute, las ventajas del mínimo acceso, que a mi juicio está limitada solo por la aparición del instrumental necesario para hacer este tipo de cirugía. Y es verdad que al principio pues tuvíamos problemas. Hay que tener en cuenta que el grupo nuestro se creó en el año 93 verdaderamente como grupo pequeño que empezamos a soñar con el desarrollo del mínimo acceso, y es verdad que teníamos una situación económica, como ustedes saben, muy difícil. En aquel entonces la economía tocó fondo, y a pesar de eso hubo una voluntad política de la dirección del país y del ministerio de desarrollar estas actividades. Por eso se crea un grupo, un núcleo pequeño, para poder introducir en nuestro país y ser el portador del know-how responsable después de formar el resto de los cuadros que necesitaba el país desde el punto de vista científico como ustedes saben, la medicina cubana es universal para todos los cubanos, y hay una gran accesibilidad a estos servicios. Crear en ese pedazo en nuestro hospital, digamos, ese pequeño grupo, que empezó siendo un pequeño grupo y que fue formado en los mejores servicios europeos de aquella época y de esta época, incluyendo servicios de los Estados Unidos, a los cuales le agradecemos mucho la atención que nos han dado hasta el presente. Y creo que eso más o menos, no sé si con eso... Está clarísimo. La historia de la medicina cubana es la historia de una hazaña. A comienzos de la revolución, la mayoría de los médicos migraron y tuvieron ustedes que comenzar prácticamente de cero a restablecer los servicios, a formar sus cuadros. Ha sido muy difícil formar a los especialistas en medicina poco invasiva. En realidad, nosotros tuvimos el privilegio de ser de los primeros jóvenes que acompañaron a nuestro director en aquella época. Y como él decía, fue una época difícil en nuestro país, fue la época que nosotros reconocemos como un periodo especial.
Y desde el inicio él siempre nos estimuló y nos dijo, hay que formarse en el mundo. En aquel momento la formación básicamente fue en los distintos servicios europeos que existían, y se hizo un esfuerzo importante y prácticamente fue a título personal. Cada joven de los que estábamos allí se nos dijo, ustedes tienen que ver el lugar donde van a ir. Hicimos muchísima presión en muchos centros o instituciones europeas, que revisábamos en las mismas revistas y mandábamos cartas a título personal, hasta que siempre en el mundo algunas instituciones que hoy día mantenemos relaciones con ellas nos acogieron para esa formación. Y un poco que en esa formación inicial de varios de los jóvenes que iniciaron los procedimientos, fuimos capaces de regresar al país, empezar a trabajar, empezar a adquirir maestría y empezar a replicar lo que hacíamos en otros de nuestros colegas. Y entonces empezó, para eso el centro fue una de sus misiones fundamentales, fue la de formar inicialmente varios jóvenes que cogieran una experticia y reproducir esas técnicas en los propios colegas nuestros. Ya hoy día eso se ha traspolado a una gran institución con una gran experiencia de 25 años de trabajo, donde hay un colectivo de profesores que se han ido formando de esa manera y que son los responsables de formar a muchísimos profesionales de cursos de posgrado en estas técnicas, no solo para los cubanos, sino para muchísimos profesionales de todo el América y el Caribe, que es fundamentalmente los que van ahí a estudiar y a entrenarse con nosotros hoy día. O sea, ¿se podría hablar de que ustedes han venido generando una escuela cubana de cirugía poco invasiva, retomando lo mejor de Europa, de Estados Unidos y de sus propios retos? Yo no sé si se puede hablar de escuela. Quizás pudiera lucir un poco petulante de nuestra parte, pero sí podemos decir que hemos tratado de resumir las mejores prácticas de las escuelas europeas y norteamericanas, y hemos sacado nuestras propias conclusiones de cómo debe desarrollarse determinadas técnicas, y que hoy en día tenemos unos protocolos muy exigentes en nuestra institución y que basamos fundamentalmente en el reordenamiento y en la actualización de todos ellos, y que existe la posibilidad de estar bien documentado. Lo que al principio fue una obsesión esa de cómo vamos a lograr que nos acepten en las mejores escuelas del mundo para entrenarnos, hoy en día creo que hay una reciprocidad, hay una relación, y verdaderamente estamos muy actualizados en las más modernas técnicas. Nuestras guías terapéuticas resumen lo mejor del mundo, y creo que nosotros nos sentimos orgullosos. No sé si se puede hablar de escuela, no quisiera cometer un error y que luego la academia me critique, pero sí podemos decir que hemos tratado de coger del mundo lo mejor. Sí, doctor. Sí, no, un poco ampliándole el tema, porque me parece interesante, porque lo vivimos, es decir, hemos transitado por todo ello. Y usted puede coger una técnica quirúrgica cualquiera y usted la ve en cualquier momento, verla realizada en los Estados Unidos, la ve realizar en Europa, la ve realizar en Japón, que son 3 de las grandes escuelas quirúrgicas en el mundo, y siempre hay diferencias entre todas ellas. Y si usted reúne en una institución las experiencias, porque alguien se formó en Estados Unidos, alguien se formó en Europa, alguien se formó en Japón, y usted reúne esas 3 experiencias un poco que terminan modelando y terminando en algo que tiene un poquito de cada una y llega a ser diferente. Es decir, no nos comprometemos en decir que es una escuela, pero sí hay un producto final que es un poco diferente, y a eso sí le suma que es un producto final de un país como el nuestro, que es un país que no es un país rico y que es un país que hace mucho uso del ingenio y de la inventiva para poder llevar a efecto. Pues al final el producto tiene su, vamos a decir, su extra en eso. Muy interesante esa pregunta. A pesar del bloqueo, ustedes tienen un equipo de primer nivel. Sí. ¿Cómo le hacen para resolver ese reto? Fíjese que a veces yo me pregunto cómo puede nuestra
la dirección del ministerio y del país lograr esto. Yo creo que la preocupación de la salud en mi país es una ocupación que no solo tiene que ver con el ministro de Salud Pública, digamos, sino que asciende hacia la máxima figura de dirección del gobierno. Yo a veces me maravillo de cómo es posible que nosotros tengamos los mejores equipos japoneses, los mejores equipos alemanes, la mejor tecnología. ¿Cómo logramos eso? Y a veces nosotros mismos hasta nos ponemos molestos porque no nos han comprado determinado equipo y al final logramos el equipo. Había que preguntarle a la dirección del ministerio cómo en las condiciones económicas de nuestro país se logra tener esa voluntad de obtener esos equipos, que a veces hay que triangularlo, a veces tenemos que comprarlos en terceros países porque la situación del bloqueo no se puede ignorar que existe, y a veces por un equipo, un accesorio, tenemos que pagar mucho más de lo que vale para poderlo tener ahí. Esa pregunta habría que llamar al ministro y decirle cómo ustedes logran tener la última tecnología, la cuidamos mucho, hacemos los upgrades que hay que hacer en relación con cada una de las tecnologías, y verdaderamente nos sentimos muy satisfechos. Yo creo que, volviendo al centro, el centro es la concreción de un sueño de muchos años, de un grupo de gente romántica que empezó este trabajo, cuya responsabilidad principal era tratar de llevar al país aquellas tecnologías que se estaban multiplicando de forma exponencial en el mundo y que teníamos que introducirlas inteligente, racionalmente. ¿Les parece si vamos a una pequeña pausa? Ahorita regresamos con usted, doctor Torres. No se vayan, amigos, amigas, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con dos distinguidos médicos, el doctor Rafael Torres Peña y el doctor Julián Ruiz. Son respectivamente vicedirector y director del Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso, de mínimamente invasiva en Cuba. Estamos platicando de la realización de un sueño, de una hazaña más de la medicina cubana, de cómo en los últimos 25 años han puesto un hospital y un estilo de intervención médica a la altura o mejor que en el primer mundo, en condiciones de mucha adversidad provocadas por el bloqueo. Antes de irnos al corte, estamos hablando de si había una doctrina, una escuela o no había, etcétera, etcétera. Pero una pregunta que quiero hacerles, porque así es como vivimos la medicina en los países donde la medicina es un negocio. Se nos dice, lo que no cuesta no se valora. Y ustedes tienen un sistema de salud universal con acceso a este tipo de intervenciones como la que describen, donde la gente no paga. ¿Cómo pueden lograr eso? ¿Es cierto que la gente no valora eso? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y en la cual nosotros hemos estado debatiéndonos durante mucho tiempo en el país. Nos referimos porque es real que la medicina cubana es universal y es absolutamente gratuita. Y nuestros ciudadanos, nuestros colegas, nuestros amigos, todos tenemos el derecho a asistir y a tener los mejores estándares de la medicina, y nuestro centro ofrece los mejores estándares de la cirugía para todos nuestros cubanos. Pero los costos es una tarea en muchos casos pendiente en nuestro país. Y creo que sí, que es un poco real que cuando no se sabe lo que cuesta, no se valora. Es por ello que nosotros en la institución llevamos ya algunos años trabajando el tema de costos hospitalarios. Y aun cuando no le cuesta a los cubanos el servicio que nosotros ofrecemos, sí siempre al final de su cirugía les entregamos una facturación de cortesía en la que les decimos
claramente, su cirugía costó tanto, es gratuita, usted no la paga, pero le costó al Estado, al gobierno, esta cantidad de dinero. Y un poco que eso va creando en las personas el sentimiento de que está recibiendo algo que tiene un costo y es algo por lo que se valora. Yo como mexicano, ¿puedo ir a intervenirme quirúrgicamente a este hospital? Sí, claro. Nosotros de hecho estamos recibiendo un volumen de pacientes de México que relativamente importante, y hemos tenido la satisfacción de que hemos cumplido con las expectativas y en algunos casos las hemos superado. De hecho, no solo pacientes que tienen determinados problemas de salud, por supuesto, sino incluso médicos graduados que van a hacer cursos de posgrado allá. Tenemos una gran demanda en esto y tenemos una gran cantidad de educandos aquí, que mañana vamos a tener una teleconferencia con ellos. Y que ustedes, volviendo al tema del costo, yo le quería decir también que hemos pasado por alto el hecho de que el centro también, el grupo aquel que tenía la misión de replicarse, ha logrado que en el país hayan 119 servicios de mínimo acceso a lo largo y ancho del país. 119. Sí, en los hospitales estamos diciendo que todo el país tuvo metástasis. Exacto, sí, exacto. Y que eso es una de las características de la medicina cubana. La replicación, la horizontalización de los servicios, aunque nosotros sí particularmente creemos que en las condiciones actuales tenemos que ser muy racionales en la distribución de la responsabilidad científica y la atención en nuestro país para poderla hacerla cada día más económicamente más estable, porque nosotros en la revolución hemos olvidado el costo, o sea, la economía de las cosas, cuánto nos cuesta las cosas, porque nunca nos han enseñado, a veces no nos han dicho cuánto valen las cosas. Tenemos que recuperar eso a nuestro juicio y tenemos que saber que las cosas valen aunque no nos cuesten. En México y en otros países, cuando uno no tiene seguro médico, ir a un médico privado es casi ir a que lo asalten a uno. No estoy exagerando, ¿no? Los médicos de ciertas instituciones privadas tienen la obligación de utilizar tantos días al mes los quirófanos, ¿no? Es una obligación. Entonces lo mandan a uno al quirófano, lo necesite o no lo necesite, no estoy exagerando. O pedir una batería de estudios y de análisis que cuestan una fortuna. O sea, nosotros así funcionan también ustedes. Creo que lo que funciona diferente en el caso de nuestro país es, en primer lugar, que el médico cubano, como el sistema de salud es universal y es gratuito, no ha estado nunca acostumbrado en su relación médico-paciente a tener en el centro o en el medio de ella el costo monetario o una transacción monetaria. Eso no existe para nosotros, jamás ha estado en la mentalidad del médico cubano en sentido general. Y eso es una fortaleza en esa relación médico-paciente, porque el médico cubano lo que ofrece diferente es que es un médico, lo conversábamos hace un rato, que escucha muchísimo al paciente. Es un médico que nosotros siempre reforzamos en la Escuela Cubana de Medicina, que hace uso del método clínico, que significa, en definitiva, no solo escuchar, sino tocar, palpar, mirar, ver, tener todos los síntomas. Y en función de eso, como no hay nada comercial por el medio solamente indica lo que considera necesario para hacer el diagnóstico de la enfermedad que tenga el paciente. Eso es algo diferente, pensamos nosotros, hoy día que la medicina está en realidad comercializada en el mundo y en muchos lugares los pacientes son vistos como clientes. En realidad esa visión de cliente en Cuba no existe para nuestros pacientes. El paciente es el centro de la atención, de una atención que por demás es integral. La institución nuestra ve a nuestros pacientes de manera integral. ¿Sí? Si yo soy cirujano y el paciente tiene una patología o una enfermedad para ser abordada por mi especialidad y que puede ser abordada de una manera mejor o más eficiente por otra especialidad que trabaja de conjunto con nosotros, enfrentamos entre las dos especialidades para darle al paciente la mejor solución. Esos son elementos, y si a eso le suma la experiencia de un colectivo de 25 años, y si a eso le suma una tecnología de alto nivel, usted obtiene, por supuesto, un resultado y una eficiencia importante, considerable en su tratamiento. O sea que si yo me voy a operar allí, no quedo endeudado por el resto de mis días.
No. La medicina cubana, le voy a hacer una anécdota. La primera vez que yo tuve que chocar con el hecho de que tenía que enfrentar a mandar un paciente a que pasaran para que pagara un extranjero, porque usted sabe que antes sobran los ejemplos de latinoamericanos y pacientes de todo el mundo que se trataban en Cuba gratuitamente, independientemente de cuál fuera su patología y los recursos que hubiera que utilizar en él. La primera vez que yo choqué con eso, me sirvieron los colores a la cara, la verdad. Fue un momento difícil. Y yo creo que la medicina cubana, la parte comercial que se ha tenido obligatoriamente, desgraciadamente, que utilizar, no es una medicina que tiene afán de lucro, sino es una medicina que se está utilizando para poder garantizar que con ese dinero que se paga a un paciente desde el punto de vista racional, un dinero que se va a reutilizar para poder hacer la atención a otros pacientes. No es una medicina como una inversión para sacarle una utilidad, es para tratar de mantener y hacer sustentable esos servicios que cada día son más costosos, porque en el mundo de ustedes las cosas cuestan bastante y nosotros no estamos aislados de que tenemos que comprarlo y que tenemos que pagar esos accesorios, y necesitamos, por supuesto, de que se produzca un determinado nivel de utilidad para poder mantener nuestro servicio. Y si me quiero internar, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo investigo? ¿Qué pasos tengo que dar para ir para allá? El centro tiene una página web, pero además existe, digamos, la posibilidad de, a través de la página web o a través de algunas agencias que ya tienen prestigio y que tienen historia de enviar pacientes a Cuba, pues ponerse en contacto con ella, donde no solo le van a decir, le van a dar un programa, en unos momentos pudiera haber hasta una teleconferencia con el médico que lo va a atender en Cuba, explicar el problema, y en fin, existen muchos mecanismos que ya están creados para viabilizar al paciente el acceso a Cuba, que es una isla, y por supuesto tienen que llegar por avión, y hay una experiencia muy de años de trabajo en esto, y por supuesto que van a ser bien recibidos, van a tratarse con la mayor humanidad del mundo, y con mucho amor y con mucho cariño y con una gran profesionalidad. Sí, no, y reforzar solamente la idea de que nuestra institución, como todas las instituciones en el país, toda esta atención a pacientes que no son cubanos se hace a través del sistema de la comercializadora en Cuba de este tipo de tratamiento, que es la empresa de servicios médicos cubanos, que es en definitiva quien regula todo lo que está relacionado con la atención a este tipo de pacientes, y eso funciona muy bien. Hace un momento hablaban también de que ustedes tienen educandos allá, gente que va a hacer su especialidad o su ya hiperespecialidad en la isla. ¿Son muchos? Sí, nosotros tenemos un centro de entrenamiento novedoso, es un laboratorio que tiene 10 mesas de trabajo, donde con 10 mesas de trabajo y un teatro inteligente interconectado con la institución, usted tendrá la idea muy rápidamente que usted puede entrenar entre 20 y 30 especialistas para un determinado procedimiento en un transcurso de tiempo relativamente corto. Nos referimos a entrenar en la práctica de adquirir habilidades en el laboratorio, y a eso usted le va sumando la interrelación con las operaciones en tiempo real y la intercomunicación en tiempo real con los cirujanos. Son los métodos de enseñanza modernos que se utilizan hoy día en cirugía. Y es una institución que se dedica a este tipo de elementos. Es una institución que tiene muchos cursos de entrenamiento durante todo el año, de todas las especialidades, son 9 especialidades, ofertando cursos durante todo el año de cirugía general, de neurocirugía, otorrinolaringología, urología, ginecología, en fin, todas las especialidades hacen uso de la institución. Y el nivel de formación, nosotros en los últimos 10 años, el nivel de educandos que han sido formados ahí supera los 4.000 educandos que han... ¿4.000? Sí. ¿De qué países?
Bueno, México es el emisor más importante. Creo que por esa razón, entre otras cosas, estamos aquí, el profesor lo decía. Tenemos un encuentro programado con todos los educandos que superan los 150. Más de 150 ¿sí? médicos mexicanos han ido a entrenarse y han regresado acá. Exactamente. ¿Y tienen ustedes idea de cómo les ha ido? A mí me parece que les ha ido muy bien. Estamos incluso recibiendo correos con ellos continuamente y muchos de ellos han replicado, se han vuelto, han regresado al centro para otros intereses de entrenamiento. Y las relaciones son muy buenas y a ellos le ha ido muy bien, porque nosotros les enseñamos lo que sabemos, no le guardamos nada, ¿me entiendes? Claro. Entonces, allí el individuo, por ejemplo, en técnicas complejas, en otros lugares, allí el paciente, el educando, al final está al lado del paciente, al lado del médico que le está enseñando. Es una enseñanza tutoriada, porque nosotros tenemos que lograr que los que vayan allí salgan con una alta calidad técnica, porque va el prestigio de la institución donde quiera que va. Una hazaña. Bueno, eso lo dice usted. No, pues lo veo, lo he visto. Lo vemos como algo cotidiano, es lo que hemos hecho toda nuestra vida y es como decía nuestro director, es el sueño de toda una vida hecho realidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en este cruce de palabras, doctor. Gracias a ustedes, muchas gracias. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. No se lo pierdan.